Hola y bienvenidos al podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las motos. Y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, arrancamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, chavalote. La parte en la que tú has llegado al podcast de Estado Civil Motero ha sido un poco de rebote, porque mi amigo Quique Par, al cual cuando se mosquea cuando le digo Quique lo guapo, porque es un mote que ya le he puesto que al final yo creo que se le ha quedado. Yo entiendo que se mosquea un poco conmigo, pero bueno, yo por otro lado yo sé que lo hace, que él entiende de que lo hago de buena fe. Pero él me dijo un día, Vampi, ¿tú conoces a este chico, al canario? Pues no lo conozco. Dice, pues mira, podría pasar el enlace para que grabes, porque me parece a mí que es un chico que tiene un formato que te puede gustar. Digo, bueno, pues a mí si es porque ha contenido, y por otro lado, si ha pasado por el filtro de Quique, estoy seguro de que podrá aportarnos algo. Y dicho todo esto, buenas noches, canario. Buenas noches, aquí es Obi. ¿Dónde te encuentras tú físicamente? Físicamente ahora mismo me encuentro en casa de mis padres, pero actualmente estoy en Tenerife, Islas Canarias. ¿Tenerife? ¿En qué parte de Tenerife? Porque yo conozco ciertas partes de Tenerife porque en su día pasé por las Islas Canarias, pero por hacerme más o menos una idea. Me encuentro con lo que viene siendo en la zona oeste de la isla. Siendo de la isla, el circular por moto tiene que ser relativamente, no digo complicado, pero al final terminas batallando siempre por los mismos recorridos, ¿no? Ojo que las islas no son pequeñas. En comparación, por ejemplo, con Huelva, yo en su día la interpuse una con otra, y por ejemplo Las Palmas de Gran Canaria es mucho más grande que por ejemplo Huelva. Hay un poco de controversia Península Canarias porque muchos peninsulares se piensan que no me pongo en dichonadas, pero sí es verdad que muchos peninsulares piensan que las islas son, pues eso, como que muy pequeñas. Sí es verdad que son pequeñas y al final uno hace, por decirlo así, siempre hace lo mismo. Es decir, mis recorridos en moto, para que varíen, es muy complicado. Se tienen que alinear muchos astros para que yo haga un tipo de recorrido completamente distinto. Porque, como te digo yo, por ejemplo, si nosotros que somos por ejemplo, de la zona este y vienen mis amigos de la zona norte, hacemos una ruta para al final acabar en un bar motero. Como todos tenemos nuestro bar motero de parada obligatoria, que se llama el Tropic, y entonces para llegar a ese bar, vale, sí, puedes hacer una ruta alternativa, que son un poco más de kilómetros, pero digamos que siempre son los mismos, siempre hacen la misma ruta. Pero sí es verdad que aquí tienes infinidad de carreteras, infinidad de curvas. ¿Qué te digo? Es que no sé, a mí por lo menos no se me queda para nada corta, como dirían muchos. Además hay que sumarle el hecho de que, viendo los vídeos de Quique Par, pues lo mismo estáis en la costa, que cambia el paisaje en la meseta, que luego cambia el paisaje cuando subís al Teide, por así decirlo, aunque no recuerdo haber visto vídeos de Quique subiendo al Teide. Yo estuve en las faldas del Teide en una visita que yo hice hace ya un montón de años, y la verdad es que el paisaje es impresionante, me encanta, y yo quedé enamorado de las Islas Canarias, y no descarto en un futuro, y además como tengo aquí ya que tengo a Puri y tengo gente conocida, pues me sería más factible, ¿no?, el poder acercarme por allí. Lo tengo pendiente, pero recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a los vídeos, a todo aquello que no conozcan las islas y que puedan mirar, aunque sea a través de YouTube, el paisaje. Oye, ¿cómo empiezas tú con esto de la moto? Es una historia bastante, yo creo que como muchos de nosotros,
yo soy un enamorado de las motos, del motociclismo en general, desde que soy muy pequeño. Yo creo que vamos a exceptuar un pequeño porcentaje de moteros, pero ¿qué te digo? Yo es que me acuerdo de tener 8 o 9 años y estar en el coche con mis padres y alucinar viendo motos y decirle a mi madre, yo cuando sea mayor voy a tener una moto. Y la frase de mi madre siempre ha sido por encima de mi cadáver. Esa siempre ha sido la frase de mi madre. Mi familia, nadie tiene carnet de moto. Soy el único que actualmente tengo pues moto y carnet como tal. Pues mira, yo me acuerdo mi primer trabajo que tuve a comisión, maldita la hora, pero gracias a ese trabajo yo tenía muy claro que mis primeros sueldos iban a ir exclusivamente destinados al carnet de moto y a la moto. Con 21 me saqué el A2 y mi primera moto fue una Yosun 250 GTR o GT 250R, vamos a hablar con propiedad. Esa fue mi primera moto, con la cual pues sí que duré los 2 años hasta poder sacármela. Motor bicilíndrico nube, recuerdo, ¿no? Sí, señor, correcto. Bicilíndrico nube, 20 y poquitos caballos, 25, 24 caballos. Pero claro, para mí eso era... Oh. Sí, nada más. Esa moto es tanto la 2,5 como la 650 han sido motores que han durado mucho en el tiempo. Yo conozco gente que le ha hecho perrerías a la 2,5 y yo digo, es que estos motores al final va a resultar de que estos coreanos o estos chinos, bueno, coreanos en este caso, no hacen motos tan malos. Lo que pasa es que luego veías tú la calidad de componentes, horquillas normales, un subchasis así de acero de aquella manera, pero luego los motores eran muy fiables, ¿eh? A mí, por lo menos, en el aspecto de fiabilidad de motor, jamás me dio ningún tipo de problema. No es que le hiciera muchas perrerías, porque sí es verdad que a mí desde siempre me ha gustado bastante cuidar mis motos. Es más, yo como costumbre, digámoslo así, yo jamás he desconectado una moto. Y yo oír a gente desconectando motos, la verdad que me duele un poco bastante saber que ese motor está ahí sufriendo. Desconectando moto entiendo que te refieres al corte de encendido. Correcto. Y después de esa Yosun 2,5, cuando ya tienes el A completo, ¿qué moto pasas? Bueno, pues de una Yosun, mi siguiente paso, yo sabía que quería una moto ya de mayor cilindrada, sobre todo porque la 250 ya se me quedaba corta. Sentía que ya tanto mi estilo de pilotaje como la moto ya el cuerpo me pedía algo mayor y pasé de la Yosun a un CBR 600 RR del 2006. Vaya, un buen salto de un bicilíndrico nube a un tetra en línea con más del doble de caballos. Sí, señor, correcto. Oye, allí en las islas, de las islas de Dusco, que es más fácil encontrar motos de segunda mano, y la ventaja, pienso, que será que casi que todo el mundo conoce las motos de todo el mundo. Entonces, cuando compras una moto de segunda mano, más o menos puedes hacerle un seguimiento de por qué talleres ha pasado, qué manos ha tenido y qué fiabilidad ha tenido precisamente en manos del propietario, ¿no? Yo diría que sí, pero al final es como dices tú, es una isla muy pequeña y al final entre moteros todos nos conocemos. Y si no te conocen por redes sociales, es el amigo del amigo que conoce a ese propietario de esa moto. Comprar en segunda mano aquí, si hay algún canario, o sea, puede llegar a sentirse identificado conmigo o no. El que se quiera dar por aludido, pues lo siento mucho. Considero que esto sí que es una realidad que se tiene que decir aquí, pero siento que aquí la gente, y perdón por la expresión, pero es un poquito flipada cuando viene siendo a vender motos de segunda mano. O sea, no sé qué pasa en las islas, pero es un tema que es un descontrol, un desborde un poquito grande. ¿Será por el hecho de que tanto los repuestos como las motos nuevas tienen que venir desde la península del ferry? No sé por qué será, pero no sé, te voy a poner un ejemplo, no es que sea un ejemplo real, pero es para que alguien se pueda llegar a hacer una idea. Hablamos de, por ejemplo, mi moto mismo, la Husqvarna 701 Supermotar. Vale, yo tengo una Husqvarna 701 Supermotar del 2022, nueva de paquete, 10.700 euros. Vale, que me regalaron el escape, vale.
Ahora vamos a un KTM SMC 690 del año 2016 o 2015, que estamos hablando de que en la época esa moto se vendía a 9.000 euros o 9.500 euros, es decir, con mucho un descuento de 1.000 euros. En internet te intentan vender la moto, y nunca mejor dicho, con componentes casi que de serie. A lo mejor le ha cambiado, no sé, unas estriberas, unas tapas de motor, con 25.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, un monocilíndrico que no sabes exactamente si le ha hecho bien las revisiones o no, y a lo mejor la moto te la quiere vender a 8.000 euros. Y yo por 2.000 euros más. O sea, es para que tú veas que es como un poco de descontrol en la isla. Entiendo que una Yamaha R6 me la quieras vender en 5.000, 6.000 euros, dependiendo de los kilómetros, ya que estamos hablando de una moto que es bastante valorada. Sí lo logro entender, pero no logro entender cómo a lo mejor esa misma Yamaha R6 con 60.000 kilómetros, 80.000 kilómetros me la quieras vender en 6.000 euros. Te entiendo por esa parte. Luego hay que ver a lo mejor la necesidad del que la vende, si la vende barata porque la quiere soltar o porque tenga alguna avería, o si la vende cara porque la ha cogido a lo mejor mucho a precio y demás. Lo bueno que tienen las motos de segunda mano es que visualmente se ve muy bien y muy fácilmente el uso y desgaste que ha tenido. Uno que cuida su moto la tiene, que no tiene un desgaste, que la repinta de vez en cuando, le da un retoque, a lo mejor un rozoncillo, lo retoca, le da polimento, las llantas las tiene siempre limpias, el kit de arrastre lo tiene siempre limpio, que eso no significa de que la moto esté en perfecto estado, pero yo pienso de que una moto que está limpia y que está cuidada, que no tiene rozones, o que a lo mejor, yo por ejemplo, si me caigo con ella y rozo una tapa, la pinto, no la dejo así rota hasta que me aburra de ella. Hay gente que lo hace justamente cuando la va a vender, y luego resulta que se da cuenta de que a lo mejor una tapa que vale 5.000, a ver, me lo explico, ¿no? Un juego de cachas que vale 5.000 hace 10 años, pues ahora vale 7.000. Entonces al final te estás gastando más dinero a la larga. Mira, algo que me gusta hacer a mí, no sé si habrá más gente que sea como yo, comparta la misma opinión que yo, yo me acuerdo de ahí, yo mi CBR 600 la compré de segunda mano y mi Yamaha R6 la compré de segunda mano. Exceptuando los Warner, todas esas motos las he comprado de segunda mano. Incluso yo tuve una 125, una Motrac M3, que es la MSX, pero versión china. Siempre que le hablaba a los propietarios, siempre les decía que no me lavaran nunca la moto. Porque si te lavan la moto, sabes, si fallan los retenes de las suspensiones y te los lavan, tú eso no lo vas a ver a simple vista. Si el motor o la junta de los cilindros está pasado, está dañada y te la limpias, no sabes si pierde aceite por alguna junta, por algún retén. Es una manía que yo tengo, es decirle, mira, la moto no me la laves, porque si me la lavas, lo más seguro es que no te la acabe comprando, porque a lo mejor tú me quieres ocultar algún fallo que tenga la moto, que es un costo extra. Yo tenía la costumbre de cuando he ido con amigos a ver motos de segunda mano que les he ido a comprar, les he dicho, que no te la arranques. O sea, que la moto que esté fría cuando tú la vayas a ver. Porque cuando una moto le cuesta trabajo arrancar y se ve que se echa humo azul al principio y después lo evita, entonces son acumulaciones de aceite. Eso pasaba, te explico. Es que la historia fue con una XR 600 que fuimos a ver hace muchos años. Y este tío nos la trajo ya arrancada. Y luego resultó que a este amigo le pasaba que cuando la moto en frío le costaba muchísimo trabajo de arrancar, y era porque ya los segmentos del monocilíndrico los tenía súper gastados. Entonces, cuando ya cogía temperatura, los segmentos se abrían un poco y entonces la moto funcionaba un poco mejor. Pero la moto tenía un montón de defectos. También te cuento que la moto le costó 800 euros. Que no, fue una ganga, entre comillas, pero bueno, para lo que lo quería mi compañero, que era para destrozarla en el campo, y para que no le soltara ni una lagrimilla cuando se le caía al suelo, tampoco le podía pedir peras al olmo. Pero sí que es cierto que desde eso aprendimos mucho. Y ya tengo diafalmente claro que cuando vas a ver un motor, el de una moto y el de un coche, que prefiero que lo arranque delante mía la primera vez por la mañana. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Y con lo de los retenes tienes razón, yo no me había fijado en ese detalle, pero sí que es verdad que es bueno fijarse, por ejemplo, los retenes. Bueno, también depende de los kilómetros que haya tenido, el uso que haya tenido.
hay veces en las que yo me lo invento, ¿no? Los retenes. Por ejemplo, una moto con 40.000 kilómetros no suele tener los retenes tocados. A lo mejor el kit de arrastre, dependiendo de la limpieza, el uso que haya tenido, los puede tener un poco más gastados, un poco menos, pero al final son detallitos que tú te fijas y dices tú, mira, pues a lo mejor incluso te viene bien para luego escatimar un poco en el precio y decirle, oye, esta parte no está como debería estar, también tengo que invertir 200 euros en el kit de arrastre, por poner un ejemplo. O las pastillas de freno que valen 60 euros montadas, ya con mano de obra incluida, que son cosas que para los que sabemos algo de moto, la podemos hacer nosotros mismos. Al que no, pues al final tiene que llevar al taller y estamos hablando de mano de obra masiva. Más fuera parte vosotros en la isla, que ese repuesto lo tenga en stock o tenga que venir de la península. Correcto, esos son otros impedimentos, pero las islas suelen estar bien dotadas, entre comillas, de qué vayas a pedir. Hablamos cosas básicas, sí. Normalmente suelen haber bastante. No, y entiendo que también vosotros, preveyendo que, por ejemplo, vas a pedir un casco, pues no lo vas a pedir de la noche a la mañana. Entonces esperas a tener más o menos la noción y lo pides con anterioridad, sabiendo más o menos lo que te puede tardar no sé, me he dicho un casco por decir un ejemplo, un casco, una chaqueta, unos guantes o un repuesto, un tubo de escape, por ejemplo, de tu moto. No lo tienes a lo mejor en 24 horas o en 2 días, pero menos de una semana yo creo que sí lo tendrías en la isla, ¿no? Yo menos de una semana, no sé qué decirte. Yo he hecho compras ya no solo a Motocar, a Motocar. PC Componentes sí que es un poquito más raro, a lo mejor temas de suplementación deportiva. Pero vamos a hablar en tema de motos, que es de lo que va esto. Sí que he hecho compras en Motocar de cascos y sí es verdad que, hombre, te puede llegar a tardar, yo diría que máximo 15 días, pero mínimo son 8 días. Y máximo depende, porque a lo mejor llega aquí, te lo retiene aduanas, porque aquí a lo mejor sale de Península y para en la aduana de Gran Canaria. Y lo que se pegue en la aduana de Gran Canaria, ya eso es cosa del aduanero que te tocó. Entonces que eso suele pasar mucho con las cosas de AliExpress. Es correcto. Lo digo con conocimiento de causa porque Quique muchas veces me ha contado ese que yo. Es que pedir algo en AliExpress ya es aburrirte, porque si necesitas a lo mejor unas alforjas de estas de plástico que cuestan 15 euros y tienes que esperar que te llegue de AliExpress, pues lo mismo te puede tardar un mes. Pero un mes que se pega en la aduana de aquí de la isla, no porque haya tardado tampoco mucho más. Porque lo bueno que tenemos es que la infraestructura cada vez va avanzando más y tardan menos en traerte las piezas de un sitio o de otro. Oye, volviendo al tema de la moto, porque hemos saltado de la CBR RR a las Husqvarna 701. Entre medio no hubo moto. No, de la CBR 600RR, con esa moto tuve una caída, es la peor caída que he tenido, y hay que decirlo, pero fue culpa mía. Tuve un high side en un tramo de aquí, culpa mía, porque ahí aprendí a nunca montarle gomas malas. No malas, porque yo tenía montadas en el CBR, tenía una BT016, creo que son Bridgestone, si no me equivoco. Sí. Y no son malas gomas, pero sí es verdad que tú tienes que saber qué tipo de gomas estás montando y si, como estás llevando la moto, esa goma está pensada para tú ir así. En otras palabras, siendo más claro, yo iba por encima de las posibilidades de la goma. La goma se me sobrecalentó, porque obviamente le exigía muchísimo la goma. No, era un CBR. Hablando alto y claro, tienes una moto Sport. Las motos Sport no están hechas están hechas por lo que están hechas. Y yo iba muy por encima de las posibilidades de la goma, con lo que iba sobrecalentada la goma y me escupió, literal. ¿Y consecuencias? Yo, gracias a Dios, no me pasó nada. Sí es verdad que, por lo que me dijeron mis amigos, volé en el aire. Lo más grave que yo tuve fue el morado. Eso sí es verdad que fue un morado bastante grande. Me cogía desde la cadera hasta la rodilla derecha. Todo eso era completamente morado, ya que caí con esa zona del cuerpo. Ni roturas, ni esguince. Un dedito me lo pelé un poco por la zona de donde se forman los padrastros. Muy poco. La moto sí es verdad que sí que desllanté, doblé barra,
Bueno, semimanillares rotos, chapas rotas, bomba de freno rota. Eso fue un destrozo completamente. Y oye, ¿qué pasó con la moto? ¿La arreglaste o fue al desguace? Sí, no. La arreglé. Comprobé que el chasis no estuviera doblado, porque obviamente si el chasis estuviera doblado y la moto no arrancaba, pues entonces obviamente la llevaba a desguace o venderla muy, muy barata para alguien que a lo mejor, pues, oye, ni chasis, ni subchasis, ni basculante estaban doblados, lo único era la llanta, pero la logré arreglar. Carenados nuevos, semimanillares, vaya, todo lo que los desperfectos estuvieran rotos, se arreglaron. Horquillas de segunda mano. A un chico, ya que si hay alguien viendo este podcast que sepa que hay un chico en Tacoronte, o un señor en Tacoronte, en Tenerife, que se dedica a venta de repuestos de moto, con la suerte de que él tenía unas horquillas de CBR 600RR en perfecto estado, me salieron 200 euros tiradas de precio, se las monté y la moto como nueva. La vendí y después de eso me compré una Motrac, que es la MSX 125, se llama Motrac M3, la puedes buscar, es una Honda MSX réplica, literal, es una réplica perfecta de la MSX. Un segundo, porque sí le voy a buscar, tío, porque me llama la atención. Es que en Canarias vosotros habéis tenido motos que aquí en la península no las hemos visto ni de coña. La Honda 70, ¿te acuerdas? Sí. Hace un montón de años. Bueno, pues aquí en la península no la veíamos ni de coña. Pues aquí se siguen viendo muchísimos, ¿eh? A día de hoy hay muchísimos todavía. Además hay una cultura sobre esas motos, ¿eh? Porque hay gente que las tunea, las prepara, las limpia, le hace cromados y son flipantes las pinturas que le hacen, ¿eh? Aquí mi vecino, sin ir más lejos, vecino de casa de mis padres, tiene una Honda 70 que le tiene montado un Yoshimura. Joder. Hostia, pues tiene que ser gracioso, al menos anecdótico, ese monocilíndrico que ya de por sí suena bien con un Yoshimura. Oye, ¿cómo me dijiste que se llamaba esa moto? Motrac, Motrac M3. Si mal no me equivoco, es eso. Color naranja. Encima venía sin catalizar. Sí, sé qué moto es. Chulísima, me encanta. Además de esta moto, he visto que hay hace mucho tiempo un preparador que le puedes poner carenados de Africa Twin, de los modelos antiguos. Esta moto es muy chula, muy, muy chula. De hecho, se ha visto bastante esta moto junto con una Benelli 125 también, que es en cierto modo parecida. Me vengo a referir a las dimensiones y a lo curioso que es esta moto. Es muy chula, me encanta, tío, me encanta. Yo en su día la vi por ver si por precio la podía comprar, pero están valoradas, ¿eh? Bueno, a mí me salió bastante bien de precio porque la compré de segunda mano y 1.200 euros me costó. Esta moto, lo cierto es que tiene ciertas limitaciones, como no puedes ir rápido, pero lo bueno que tiene es que puedes callejear con ella muy, muy fácil. Bastante, además. Bastantísimo. Para ir por pueblo, que era para lo que yo lo quería, iba perfecto. Una moto que consume nada y menos. Sería que prácticamente una evolución a la Honda Dax de 70, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Y de la CBR 600, un Tetra de 4 cilindros con una moto deportiva, te pasas a un monocilíndrico de 701, vale, la Husqvarna es un pepino porque yo creo que es la evolución precisamente de la KTM 690. Pero, tío, es que me llama la atención de que pasas de una moto deportiva de carretera a una que es una supermotar. ¿Por qué elegiste ese modelo? Dos razones muy básicas. Y antes del Husqvarna tuve el R6, que es la moto de mis sueños, junto con la que tengo ahora. Ese sueño yo lo tenía que cumplir sí o sí. Ahorré, la compré, la tuve 3 años, de los 3 mejores años que tuve. Con ella hice 2 cursos de conducción deportiva, aprendí infinidad con esa moto, incluso llevarla muy seguro por la carretera.
y de ahí pasé al Supermotar. Y pasé al Supermotar precisamente por el hecho de que uno de mis mejores amigos, no sé cómo lo expresión en español, pero en inglés es back in the days, hace mucho tiempo, digámoslo así. Y yo tuve la suerte, y él tuvo la suerte también de tenerla. Se compró de segunda mano una Aprilia SXV 450. No sé si sabes qué moto es, pero es una moto que hizo Aprilia, que aquí se conoce como bicho malo. Moto de competición. Yo creo que sí, que es la primera supermotor de competición que se trasladó a la calle. Y sacaron dos, 450 y 550. Esa moto trajo 1000 problemas. Tenías que conocer mucho la moto, todo. Daba muchísimos problemas. Pero yo tuve la suerte de que mi amigo se la compró y yo tuve la suerte de poder probar un supermotor. Conozco esa moto porque cuando salió en el concesionario, recién salida, porque esa moto salió casi junto con la Dorso Duro, que estamos hablando de una 7,5 que derivado de la Shiver, pero esta moto era una moto que rompió totalmente los esquemas por los dos tubos de escape que estaban dentro del colín, ese basculante que estaba con un agujero en el medio. Era una moto que era muy diferente y había dos versiones, estaba la Supermotar, que es la SX, y luego estaba la RX, que era la moto de enduro, de cross, ¿no? Pero sí que conozco un amigo que se la compró y lo pasa que le perdí la pista, pero sí me recuerdo que le dio muchísimos problemas a la moto. La moto tenías que saber mucho de mecánica para controlarla muy bien por encima, porque al final te daba problemas. Creo que también de electrónica le dio bastantes problemas. Esa moto aquí, por lo menos a nivel de Canarias, he visto 3 contadas, pero te estoy hablando a nivel de Tenerife, a lo mejor en Gran Canaria y más. Pero sí es verdad que esa moto, por lo menos a mi amigo, le dio muchísimos problemas. El aceite que te pedía el fabricante era un aceite súper raro de conseguir en la época y carísimo, porque era como un 1555. Era un aceite que tú dirías, muy complicado de conseguir, que a lo mejor el litro era, no sé, era muy caro. Me acuerdo que mi amigo lo pasó muy mal y aquello, si se te rompió una pieza, tenías que esperar meses a que te viniera una pieza. Daba muchos problemas. Pero sí es verdad que cuando yo me subí a esa moto, me sentí muy cómodo. Yo a lo largo de toda mi carrera, entre comillas, vamos a decir, durante toda mi vida, he probado, no sé, infinidad de motos, pero muchísimas motos. Yo creo que he probado todo. Africa Twin antigua, no sé, 1000 motos. Y yo solo me siento cómodo con 2 estilos de motos, que son las deportivas y las supermotar. Yo cojo una Naked y sí, la gente dirá, sí, son súper cómodas, pero yo no me siento nada seguro con una de ellas. En los manillares, no sé, no me siento cómodo. ¿Conoces cuando BMW sacó, porque es una de las supermotas que también me encantan, HP2? Claro, esa era la nomenclatura, la HP2 Megamoto. Pero es que existe otra HP2 Megamoto que es la deportiva, que también era derivada de esa. Sí, esta es la que me salió a mí. Efectivamente. Esto es una supermotar. Esto lleva el motor de la R1200 GS, de la típica GS. Lleva el motor también que lo comparte con la R1200R, que es la Naked, la RT. Y sacaron esta versión que es totalmente una supermotar y es súper radical. Es una moto que a mí particularmente me encantó en su día. Tiene una estética que evidentemente o te gusta o la odias. Y además, curiosamente, tiene, por ejemplo, estriberas de enduro. No lleva estriberas de goma ni estriberas de supermotar, sino que lleva las mismas estriberas que su hermana gemela, que es la R1200 de enduro. Cosas que BMW hizo en su día, muy rara, muy, muy rara. Sí, completamente. Y dices tú, esto, ¿pero qué sentido tiene? Pero luego eran motos que todo el que la ha probado decía que eran motos muy, muy funcionales. Y la Megamoto es una moto que además está súper cotizada, está súper valorada. Tú la puedes encontrar a la por de segunda mano por más de 15.000 euros perfectamente. Y una moto que estamos hablando que tenía 20 años, pero quien la tiene y la conserva, pues son motos que son emblemáticas en su día, como por ejemplo lo fue, como estamos hablando ahora con la Aprilia. Y esta moto salió en esta época en la que salió la Aprilia con su RX, con la Dorso Duro. Salió la Aprilia Pegaso, que eran un monocilíndrico que era el motor de la XT,
también en Supermotard. Son motos muy raras de ver, pero que son motos muy emblemáticas. Y a partir de ahí yo creo que se puso, entre comillas, de moda el Supermotard. Porque lo normal era ver de motos tipo CR2,5, CR125, que le ponían kits de NSR 125, NSR 75 para hacer Supermotard. Hasta que, por ejemplo, ahora como tienes tú tu pedazo de Husqvarna, que es un pepino, ¿eh? Con las motos estoy bastante contento. Es de las mejores. No voy a decir la mejor porque estaría luchando en contra con el R6 y estamos hablando de dos motos que cada una te da algo que no te daba la otra. Es decir, el R6 te daba una sensación completamente distinta al Supermotard y el Supermotard te da a lo mejor un tipo de diversión distinta a la que te da la R. Por eso la pregunta de ¿qué prefieres, la R o la Supermotard? Aquí me tendría que decantar más por el Supermotard, por el hecho de estar donde estoy, que es en Canarias, y aquí las carreteras son muy, muy ratoneras, y aquí tú hablas con cualquier canario de aquí o cualquier canario motero y te va a decir que alguien que sepa llevar un Supermotard bien va perfectamente, puede ir a rueda de lo que viene, depende de qué carretera, detrás de 1000 o 600 muy fácilmente. Claro, tiene sentido porque en muy buenas manos tiene que ser muy, muy divertido conducir esta moto porque, a ver, a mí me pasó hace mucho tiempo recién comprado mi moto. Me adelantó una Husqvarna, una 600E, 600, no estoy seguro si era una 600 o una 450. 200 que en una zona muy revirada, la parte del Berrocal que nosotros conocemos, en una de esas curvas en las que yo ya me veía cerrado, que lo tenía que dejar pasar, me adelantó por la izquierda perfectamente, correctamente, conforme me adelantó, se puso a hacer caballito. Y entonces me quedé yo como diciendo, ahí lo llevas, porque es que iba sobrado. O sea, yo iba con mi 800, yo tengo una F800 GS, con mis 85 caballos, que yo iba, no con la lengua afuera, pero yo no iba cómodo porque lo veía que estaba detrás, además que retumbaba un montón ese monocilíndrico. Veía que le estaba estorbando y digo, en esta me va a adelantar. Y efectivamente me adelantó y encima salió haciendo el caballito como diciendo que puedo más que tú 1000 veces. Y la verdad que me sentí, a ver, no me sentí ofendido ni mucho menos, porque además fue una visión muy chula, ¿no? Verte el tío que te adelanta elegantemente y luego además sale haciendo el caballito con una sola rueda. Le faltó hacerme la peineta. Si tú mañana tuvieses que cambiar de moto a la fuerza, vamos a suponer que la mamá te quita las llaves de la moto y tú decides buscarte otra moto actualmente en el mercado tal y como está ahora mismo, ¿volverías a comprarte la Husqvarna? Qué difícil pregunta, porque si cambiara la Husqvarna por otra moto, yo volvería a la R, simplemente por volver a la sensación del R. Y hoy en día ya no está el R6, bueno, ahora está el CBR 600 y creo que me decantaría de nuevo por el CBR 600. Me gustaría probarlo antes, porque sí es verdad que yo no sé si, o la gente que lo ha probado, si tú pruebas un CBR 600 y pruebas un R6, incluso una Kawa, pero buena comparación es Yamaha Honda, es que el motor de la Honda hizo un muy buen trabajo, igual que Suzuki, exactamente igual. Motos ergonómicamente perfectas, porque cómodas, tenías ese motor Tetra en línea que tenía potencia, pero tú te subías, y aquí pasa, no sé si en Península, supongo que también pasará igual, pero aquí es una moto al cual a todo el mundo le gusta, y encima no es solo al mundo masculino, sino al mundo femenino se ve súper cómodo en un CBR o en un GSX-R. Pero la Yamaha era la incomodidad personificada. Si venías un CBR, tocar rodilla con la Yamaha era un poquito más complicado, y ya tocar codo era otra cosa completamente aparte. Pero sí es verdad que el R6 tenía un motor muchísimo más agresivo que el CBR o la GSX-R o el 636. Era un motor completamente distinto, y eso yo creo que muchos de los que han probado CBR y R6 me darán la razón.
Lo que pasa es que actualmente no tendrías una R6, por ejemplo, tendrías una R7, que ya es un bicilíndrico en línea. Porque ahora van a sacar una R9, pero que son 120 caballos, 3 cilindros. Me encantaría probarla, no te lo voy a negar. Estoy pendiente de probar una R7, me gustaría. Sí, es verdad que probé una MT-07, así que no tiraría a probar motor, porque sé cómo funciona el motor. Sí, es verdad que me gustaría ir a probar la comodidad de la moto, o si viene siendo R, porque ahora te sacan R, entre comillas, que son F, ocultas de R, y a mí eso no es una esencia RR, que es lo que pasa con la Aprilia RS660, que no es una moto, para mí no es R. Digan lo que digan, eso es una F. Ahora, si tú le pones unos semimanillares como Dios manda, como digo yo, ya cambia el panorama. Hombre, Yamaha ahora, por ejemplo, como tiene las Tracer, que son tricilíndricas, que son motos, sería un término medio entre tu R6 y entre tus Husqvarna. Igual sería una cosa que a lo mejor... Porque yo pensaba de que podías tirarme por ahí, por una Tracer 700, una Tracer 900... No, tiraría de nuevo un R. No me cabe duda. Yo no me veo en una moto, en una trike, ni me veo en una Naked. Yo es que te diría que Naked no creo que me compre nunca jamás en mi vida, porque es que he probado infinidad, y de las infinidades sí, te dices sí, pero no es algo que yo diga, wow, tal, no sé. Me transmite más una, ¿qué te digo yo? Una Africa Twin de las antiguas, o una, por ejemplo, una multiestrada, que lo que viene siendo, no sé, una MT-07, una MT-09. ¿Cómo se llamaba aquella que no era una multiestrada? Que también era un monocilíndrico, que de hecho fue el monocilíndrico más potente que se fabricó, lo fabricó Ducati. Te tendría que decir la Hipermotar, pero Hipermotar es bicilíndrico. La Hipermotar, pero la primera hubo Hipermotar y luego hubo una Hipermotar en 450, ¿no? Me estás matando un poco. Que escúchame, que estoy tirando de memoria, no te estoy matando, porque si tú me tiras a mí, seguramente yo también tiraré de memoria. Lo que pasa es que voy a hacer la trampa de que lo puedo buscar por internet, con lo cual te lo voy a corroborar y te lo voy a confirmar. Que te venga a salir ahora la nueva que sacaron ellos, la de motocross. Ellos sacaron ahora una Hipermotar mono y sacaron la motocross, que la han estado probando con Antonio Cairoli de motocross. Pero vieja, no te voy a decir que no, porque tampoco tengo tanta edad, entonces estoy un poco fuera de conocimiento ambiguo, pero sí es verdad que a día de hoy nuevas son la Supermotar que van a sacar para el 2024 y la de motocross. Haciendo una búsqueda rápida, las hay en 950, van a sacar una 698 monos de Ducati, monocilíndrica, que según dicen, según le escuché yo, que era la monocilíndrica más potente del mercado, que eso tiene que ser un pepino en buenas manos, y tú viniendo precisamente de la 701, pues igual sería una compra factible, ¿no? Sería una compra factible, pero yo creo que, bueno, no sé si, yo diría que sí. Pero tenemos el problema de que Ducati saca su primer monocilíndrico. Si lo piensas, vale, puede ser que lo hagan muy bien, pero tenemos el problema que es su primer monocilíndrico. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ningún tipo de feedback, no han sacado 3-4 modelos para saber dónde están las fallas o qué posibles fallas puede tener este motor. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo a día de hoy, a fecha de hoy, no me compraría esta moto. No por el precio, no por la estética, sino simplemente porque creo que es un motor completamente nuevo. No se sabe los posibles problemas que puede traer, como si no trae ningún tipo de problema. Pero sí es verdad que yo esperaría versiones posteriores para yo decir, vale, pues es buena moto, me la compro. Tienes tu razón, chavalote. ¿Ves tú cómo al final es bueno tirar de memoria de uno y de otro? KTM tuvo su 450 Six Days, que esa sí la conocí yo. KTM también tuvo la 650. Es que Husqvarna, cuando yo conocí Husqvarna, que todavía fue mucho antes de que alrededor del 2007-2008 lo absorbiera BMW, tenían motos muy buenas de enduro. Y empecé a sacar alguna supermotar, que es la que te acabo de comentar ahora, creo que era la 600E o 601E o 600T.
Porque es la 600T. Lo que pasa es que sigo teniendo memoria. Y era un pepinazo. Luego lo compró BMW, o se hizo BMW con ella, y sí que es verdad que aprovechando la BMW F800, sacó una Nude 900 y luego sacó una 900 que no me acuerdo cómo, que tenía suspensiones Holley, escape a Krapovic, y con el motor de la mía, de 800 centímetros cúbicos, 85 caballos, sacó una con 900 centímetros cúbicos y 100 caballos. O sea, ya eso era la bomba. Yo vi dos en Huelva, feas por cierto, estéticamente, pero luego al final le terminé cogiendo el gustito de la moto y luego era muy chula, ¿verdad? Por ese neumático trasero tan grande, con las llantas, y era una moto muy, muy, muy chula. Y luego lo compró KTM, y KTM ya le dio un vuelco porque, claro, aprovechaba toda la tecnología y la infraestructura que tenía de sus KTM para sacar motos como la que tú tienes ahora, la 701, que en su versión KTM sería la 690, ¿no? Correcto. Es supermotor y enduro, al igual que la Gas, que también lo compró KTM y sacó la Gas 700. Sí, claro, sí, estaba yo con esas cosas. Claro, yo conocí el enduro, porque de hecho también de esa lo hemos visto en la Dakar, esa versión para rally, para ride. Oye, Canario, si quisiéramos buscarte por las redes sociales, ¿dónde podríamos encontrarte? Porque yo sé que tú tienes alguna que otra foto por Instagram. Sí, actualmente las redes que utilizo son Instagram y TikTok. Tirando más de Instagram, es la red social que suelo utilizar más. Pero sí es verdad que me encuentras tanto en Instagram como TikTok con el mismo nombre, que es Canario_02. Y ahí son libres de ver todo mi contenido. Y así fue como Quique me mandó tu enlace. Y la verdad que la moto tuya tiene las llantas pintadas en negro y amarillo, ¿cierto? Sí, son negras de fábrica y tiene un vinilado amarillo flúor. Yo estuve a punto de hacerle eso recién comprada la mía. Lo que pasa es que como ese era un cambio tan radical y no estaba visto, nunca terminé de convencerme de hacerle ese vinilado, pero siempre me ha gustado ver, sobre todo la Supermotar, que es muy clásico ver las llantas en dos colores cuando vas rodando y te ves ese efecto giroscópico tan chulo. Canario _02, Canario_02. Así fue como te encontré tanto en Instagram y podemos verte en TikTok. No soy de TikTok, ojo, pero estoy seguro que el algoritmo de Instagram me mandará de vez en cuando por tus lares. Oye, ¿y qué tal te da el tema de las redes sociales? Porque si quieres darte visibilidad, tienes que estar en muchos sitios y eso, en cierto modo, te obliga a tener contenido en vídeo, contenido en fotografías, etcétera. Pues mira, me va bastante bien en cuanto a la hora de crear contenido, porque aunque suene un poco raro, soy una persona que sí suele pasar tiempo con el móvil, pero es lo que te digo, no suelo ser esa típica persona que está enganchada al móvil. Me supongo que te pasará igual que a ti, al final no es que sea una persona muy mayor, pero tampoco soy la juventud ahora que se las pega con el móvil 24/7 o incluso sales a cenar por ahí con tu pareja o con tu familia y ves a los adolescentes de 16 a 20 años enganchados al móvil, ¿entiendes? Yo soy de una generación que prefiere disfrutar del tiempo que tiene a pasárselo en las redes sociales. Oye, y esta parte en la que tú y yo, que somos creadores de contenido, a mí me ha aportado mucho en el aspecto de que he conocido mucha gente que pasa por el podcast, otros que a lo mejor los he conocido a través del podcast realmente, que no han pasado por el podcast, pero que bueno, que te das a conocer o te contactan contigo, quieren conocerte, quieren verte, que no es tu caso. Pero estoy seguro que a través de Instagram o de TikTok habrá gente que te habrá contactado y te habrá hecho preguntas a lo mejor de tu propia moto. Efectivamente, a ver, yo he tenido la suerte, igual que tú, que he conocido a gente muy, muy buena, o sea, con buen corazón o con buen fondo, y obviamente, igual que tú y como yo, pues nosotros vamos a tener siempre ese segmento de la sociedad que no aprueba nuestro trabajo, por así decirlo. Y sí, obviamente, preguntas de la moto he recibido un montón, sobre todo cuánto me costó, cuánto cuesta mantenerla. Esta pregunta sí que me la suelen hacer bastante. ¿Cuánto cuesta mantener un Supermotar? Sí, no sé,
cuesta, pero si haces las cosas de manera correcta, cuesta menos, por así decirlo. Porque el seguro al final es barato. A mí el seguro no me sale muy caro. Yo pagué por este seguro, fue un seguro a terceros, sí es verdad. El primero que tuve fue todo riesgo y tampoco me salió tan caro porque me salió 350. Sí es verdad que quise renovar a todo riesgo, pero se me elevaba como a 550 y no entendía tampoco la necesidad. Así que solución fácil. Para el que quiera saberlo, el Supermotar, la verdad que está muy bien pensado. Es una moto que está pensada precisamente para estar en el suelo. Es decir, si la moto se te cae, anda bastante seguro. Es decir, no suele tocar motor, así que ya andas bastante seguro. Y ya, si haces lo que hago yo, que le pones los protectores de eje, adelante y atrás, protector de basculante y las tapas de motor, es que te curas en salud. Es decir, vale, los 500 euros que te cobraba el seguro, te los vas a ahorrar a lo largo. Mantenimiento, aceite y filtro, cada uno se lo hace cuando quiera. El fabricante recomienda los 5.000, yo soy partidario de 3.500, 4.000 kilómetros. Reglaje de válvulas cada 10.000 kilómetros. Y no sé, aquí me sale, hice reglaje de válvulas, por si a alguno le come la curiosidad. Reglaje de válvulas, cambio de aceite y filtro, aparte de bueno, lo típico, tensado de cadena, no sé, pero no me salió muy caro, creo que 156 euros. ¿Cómo? 156 euros. Ostras, eso es lo que pago yo solamente por el cambio de aceite, de que metéis en la cadena, rellenarme los líquidos de freno y poco más en mi moto aquí en la península, ¿eh? Factura ahora aquí presente para de verdad enseñártela, y verías todo lo que se le hizo, No. Si te creo, te creo, porque al fin y al cabo es una moto económica, un monocilíndrico. El reglaje de válvula no tienes que desmontar la mitad de piezas que tienes que desmontar la mía, que la mía sí fue un rollo. Aparte, la mía lleva para el reglaje de válvula unas pastillas que parecen como aspirinas, que es lo que le calibra en las válvulas, y cada una de ellas vale, creo que eran 8 euros más IVA. 8 euros más IVA por 8, que son 4 válvulas por cilindro, 4 pastillas, 8 válvulas, por final te vas casi a 100 euros sin mal contado. Correcto. Vale, se ve aquí, esto es lo que nos sale. Ostras, 118 euros. 116, ¿no? 118,78. Y estamos hablando de aceite, filtros de aceite, las válvulas, el tamiz. O sea, es que para lo que he pensado de cadena y limpieza, o sea, súper bien de precio. En tu R6 y en tu CBR seguro que te gastas mínimo el doble. Seguro. Sí puede ser con un tensado de cadena, con un tensado de... Bueno, tensado no, reglaje de válvulas y demás, sí puede ser. Yo soy una persona que no le suele hacer muchos kilómetros a la moto. Estamos hablando que yo llevo con la moto ya 1 año y medio y la moto tiene 13.000 kilómetros. Y ahora tengo como artículo de lujo. Y el R6, adiós, no, se lo hacía, los cambios de aceite al final y filtro, es como decías tú al principio. Si sabes, lo vas a hacer tú y al final sabes que tú sabes lo que tú le estás haciendo a tu moto, sabes lo que tú le estás poniendo y demás. Y en un taller, sí, pero déjalo ahí. Tengo un conocido, un usuario de KTM, que me lo decía. Dice, si tú sigues exactamente y rigurosamente el mantenimiento a rajatabla, no vas a tener problemas con la moto. Lo que pasa es que evidentemente, pues, en una moto, te estoy teniendo una moto de enduro, que tienes que hacer cada más tienes que hacerle pues los cambios de cojinete de la dirección, los cambios de cojinete de las ruedas, etcétera. Entonces, si tú dejas que se estropeen, cuando se estropeen los cambios, pues entonces dirás, la moto es una mierda porque se me fueron los retenes, se me fueron los rodamientos, no sé qué. No. Tú cámbiaselo cuando te dice el libro de mantenimiento y vas a ver cómo no vas a tener ningún problema. Que a la larga tú vas a pensar de que te va a costar un dinero porque se la has cambiado antes de tiempo, pero es que te lo recomendaba el fabricante. Es como lo de las bujías. Antiguamente tú las bujías las usabas hasta que se fundían. No, correcto. El fabricante te dice que hay que cambiarla cada 20.000 o cada 40.000, dependiendo del motor. Tú se las cambias y te ahorras muchos problemas. Efectivamente. Bueno, chavalote, vamos a ir recortando este episodio, que ya va siendo hora.
la pregunta del millón. ¿Qué tal te lo has pasado, chaval? Pues bastante bien, es mi primer podcast. Sí es que es verdad que tenía ganas, y que que este no sea el último, de participar en uno. Sí es verdad que el hecho de que me hayan dado esta oportunidad me gusta bastante. Ya has visto que el formato es sencillo, es una charla coloquio donde tú me cuentas tus historias, yo te cuento las mías, tirando de memoria casi siempre, pero que hay veces en las que hay que contrastar los datos. Pero que, como has visto, que no era un tercer grado, no te voy a preguntar de ficha técnica ni mucho menos, pero eran curiosidades que yo tenía, por ejemplo, con el tema del hipermotar y del supermotar, porque esa también es otra de las disciplinas que entra dentro de los estados civiles moteros. Lo dicho, chavalote, por mi parte, despedirme, darte un fuerte abrazo y cuando veas aquí que por ahí, dale otro de mi parte, o mejor, que te invite a una cervecita de mi parte. Un abrazo, chavalote. Un abrazo, Vampi, muchas gracias por esta oportunidad. A ti por haber pasado por el podcast. Vamos a decirlo, pasarlo bien o pasado mal, pero, ¿sabes? Cada uno desde su punto de vista. Por curiosidad, ¿tú has escuchado algún episodio del podcast de Estado Civil Motero? No, tío, ni conocía la asistencia de... Me habló Quique para decirme, ¿tú conoces Estado? Y yo, no, yo le dije, yo soy una persona que la verdad que lo que viene siendo los podcasts o YouTube y demás lo escucho más bien poco. Soy una persona que cuando estoy trabajando con el ordenador, pero trabajando. Cuando estoy fuera de ahí es para más bien entrenar, y cuando llego a mi casa es para jugar al ordenador. O sea, he escuchado podcast, pero lo típico, que es lo que le decía aquí, el de Jordi Wild a grosso modo y el de, no me acuerdo cómo se llama este chico. No te preocupes. Pero no te preocupes. Era por si sabías cuál era el formato que yo uso, el formato de grabación y demás, pero vamos, no te preocupes que... derivada de esa. ¿La has localizado? Voy a ir. Tranquilo. Es lo bueno que tiene grabar y editar, que luego yo soy el que edita, yo soy el que mismo me mete la zancadilla con estas cositas, pero mola. Tampoco no la he visto yo ni conocía la asistencia de ella, la verdad. Dime. Pero esto es Naked igualmente, ¿no?